¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta charla que es eh, gratuita sobre un tema que estoy seguro que a la mayoría nos gusta, porque es un personaje sumamente icónico e importante en la cultura popular, en el cine, en los cómics, por supuesto literario, que es Frankenstein. Entonces, como este mes se lo dedicamos a Frankenstein, no queríamos, no queríamos dejar de hablar un poco sobre este tema y que quedara grabado para poderlo compartir con otras personas en las redes sociales y que puedan, pues, conocer un poquito más, que estoy seguro que muchos ya lo o han visto películas o ya leyeron la novela o inclusive puede ser que hasta hayan hecho ambas cosas, e inclusive haber visto todas y cuantas películas de Frankenstein se han hecho, que son muchísimas. Y pues vamos a platicar sobre este personaje y su autora, que es Mary Shelley, y la influencia que tiene en nuestros días. Yo creo que es atemporal la novela de Frankenstein porque se puede considerar algo que no pasa de moda, no, es una temática que siempre va a estar vigente, porque tiene que ver con la naturaleza humana, tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con la vida y la muerte, con la soledad, con el dolor, con la búsqueda de aceptación por parte de otros. Entonces, por eso digo que es atemporal esta novela que se considera la primera del género de la ciencia ficción y la última gran novela gótica, también se le considera. También otros estudiosos del tema la consideran una historia filosófica que tiene una capa muy profunda de temas humanos. También, por supuesto, es eh, fuente de inspiración para muchos otros productos que han surgido a raíz del tiempo. Quiero advertir desde este momento que es posible que salgan algunos spoilers de películas o de la novela misma. Yo voy a tratar de no decirlos, pero es inevitable y cuando se quiere analizar a profundidad un personaje como este, y sobre todo su entorno, su contexto de manera profunda, pues es inevitable caer en algunos datos que podrían desvelar parte de la trama, tanto, insisto, del libro como de las películas. Entonces, desde ahorita quedan advertidos, por si no la han leído. Voy a estar comparando similitudes y diferencias entre las adaptaciones cinematográficas que existen, sobre todo las principales. Los advertidos están de los posibles spoilers. Vamos a hablar primero de su autora, Mary Wollstonecraft Goodwin, que es su nombre de nacimiento, de la famosa Mary Shelley. Wollstonecraft Goodwin son los nombres de sus papás. Eh, de hecho, su mamá de Mary también se llamaba Mary. Entonces, Mary Wollstonecraft, cuando se menciona de esa manera, nos estamos refiriendo a su mamá de Mary, quien era también escritora, y a William Goodwin, que era su papá, ambos también escritores, ambos personas sumamente importantes en la sociedad británica de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que también son de alguna manera un, eh, una forma de medirse y de compararse, digámoslo así, que son la vara muy alta que tenía una joven Mary Shelley desde muy jovencita, querer estar a la altura de sus papás, de ambos, sobre todo de la mamá, porque la mamá muere a los 11 días de ella haber nacido. Ella fallece por un tema de higiene en el parto,
Se dice que el médico que atendió a su mamá no se lavó las manos de un parto anterior. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, no se conocía todavía mucho de lo que sabemos hoy de asepsia, de higiene, de todo esto. Pues le provoca una infección que termina por cobrarle la vida a una importante escritora que era la mamá de Mary Shelley. Sobre todo se le considera una pionera del feminismo, una mujer importante de mucho carácter que en su época firmaba todos sus escritos, cosa que no era común en esa sociedad. Normalmente las mujeres sí escribían bastante, pero tenían que publicarse de manera anónima o usando seudónimos masculinos. De otra manera no eran tomadas en serio. Estamos hablando de una sociedad británica, pues, digamos, ya entrada la época victoriana. Entonces, pues es difícil imaginarse eso, ¿no? Y, y bueno, Mary Shelley, siendo muy jovencita, pues también se ve impactada por los acontecimientos históricos que hay en su contexto, y uno de los principales es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial tiene lugar, digamos que 1780 a 1850, o sea, es prácticamente toda la vida de Mary Shelley y un poco más. Entonces ella nace en medio de la Revolución Industrial, ya saben, fábricas, máquinas que reemplazan la mano de obra humana. Pasa que ella, este periodo de la Revolución Industrial es el que da origen a lo que hoy ya le llamamos steampunk. Entonces, Frankenstein se podría considerar también un poco dentro del steampunk, porque todo lo que está dentro de la Revolución Industrial, pues siempre tiene ese imbuido, ese enojo contra las máquinas, contra lo artificial. El enojo contra el progreso, esta idea de progreso a toda costa, que por un lado es bueno, porque pone al alcance productos y bienes a toda la población, pero por otro lado es deshumanizante. Las máquinas y las fábricas pues no son como las de ahora, que de hecho eran lugares muy peligrosos, los que perdía la gente fácilmente una mano, un pie, una herida en el rostro, una herida en el cuerpo por alguna herramienta, alguna máquina, ¿no? Entonces ese es el ambiente en el que es muy importante saber eso, porque es lo que detona mucho, en gran parte, la obra de Frankenstein. Yo tengo este libro que es excelente. Si les gusta, si les gustaría adentrarse a Frankenstein, les recomendaría mucho que compraran este libro de la versión anotada de Frankenstein, obviamente escrita por Mary Shelley, pero las notas, tiene un montón de investigación histórica por parte de Leslie Klinger y una introducción de Guillermo del Toro. Entonces es un librazazo extraordinario, porque Leslie Klinger tiene la oportunidad de consultar los manuscritos directos de puño y letra de Mary Shelley. Esta que ven aquí, esta carta, o este texto, es del puño y directo de Mary Shelley. Y esta es la letra de Mary Shelley, la que estamos viendo ahí. ¿Qué les parece? Con las notas, con lo tachoneado, con las correcciones. Tiene algunas de estas notas, correcciones de Percy Shelley, que era el esposo de Mary. Entonces, esta es una foto que yo saqué directamente del libro y él incluye muchísimos de estos datos que son interesantísimos. Pues bueno, esta es una gran versión, si les gustaría. Obviamente es un libro pues algo costoso, pero vale la pena. Sobre todo en español es caro. En inglés, curiosamente, no es caro. Entonces, si lo quieren leer en inglés, está bastante bien. Por supuesto, pueden comentar lo que gusten, ¿eh? Bienvenidos, está Marisela, está Gil. Déjame ver nada más si no tengo algún otro mensajito
que me estaban pidiendo la liga por ahí. Rápidamente nada más checo. Aquí en Facebook sí la publiqué. Sí, aquí en Facebook sí la tengo. Bueno, pues ese es un poco el referente. Y en ese libro, en el que les decía que la introducción es de Guillermo del Toro, Guillermo del Toro comienza diciendo, todo arte es un autorretrato y toda narrativa es una autobiografía. O sea, Guillermo del Toro nos está diciendo que Frankenstein es un autorretrato de Mary, de alguna manera, y que la historia es un poco la biografía de Mary. Hay muchos que piensan esto, y yo creo que sí, que cuando uno escribe o, o haces una foto, o haces un dibujo, o haces una pintura, o escribes algo, estás hablando de ti mismo, más que de la persona. En el caso de muchos de nosotros que seguramente son fotógrafos, porque mi comunidad está mayormente conformada por fotógrafos, estarán de acuerdo que muchas de las fotos que hacemos hablan de nosotros mismos, incluso más que el retratado. Hay muchas cosas de nosotros, como dice Guillermo del Toro. Entonces, se piensa que hay mucho de esto. Entonces, por eso es que este entorno industrial que les decía de la revolución industrial, pues también va acompañado por muchos experimentos científicos. Hay una enorme búsqueda por el progreso y por el conocer más. El ser humano de esa época quiere saberlo todo, quiere descubrirlo todo, y muchas veces sin importar a qué costo. Y ese es el tema que habla Frankenstein. Quiero, quiero lograr algo a toda costa y no me importan las consecuencias. Hay varios personajes así, y obviamente lo vamos a ir viendo con esta charla, que esto nos recuerda un poco a lo que está pasando hoy día, ¿no? Qué tanto la ciencia y la tecnología, por el hecho de que podemos hacer algo, a veces nos olvidamos del para qué lo hacemos. Por ejemplo, ni más ni menos que todos los días se echan a la basura un montón de aparatos electrónicos y celulares y computadoras, y hay un montón de basura y a nadie parece importarle. Hay montañas de eso en todo el mundo y pareciera que no nos importa porque es más importante tener el nuevo teléfono, la nueva cámara, y esa actitud de como, pues desechar y no importa. Por eso creo que tiene mucha importancia la obra de Mary Shelley en nuestros días. Nos pone un poco un espejo para que nos reflejemos nosotros mismos. Eh, Voy a pasarme ahora al año de 1816, que se le conoce como el año sin verano, porque hizo erupción un volcán en Indonesia, un volcán llamado el Tambora, y llenó de cenizas, o sea, una cantidad asombrosa, increíble de cenizas, que a tal grado de que en varias partes de Europa y del mundo, pues no, era como permanentemente mal tiempo y no había sol, todo bien nublado y oscuro. Pues por eso se le conoce el año sin verano. Pues ese año sin verano se le ocurre andar de paseo por esos lados a Mary Shelley y a Percy Shelley, que en ese tiempo todavía no estaban casados. Pero bueno, se van juntos a pasear por Francia, la Francia post-revolucionaria. Y ahí conocen a este personaje que está aquí, que se llama Lord Byron, que era algo así como el rockstar de su época, un poeta romántico, súper guapo y súper adinerado y súper fresón. Era como Tony Stark, podríamos decir, ¿no? Como así, como un rockero, imagínense un rockero gótico así súper millonario de nuestros tiempos. Pues era Lord Byron y era un poeta, y como era muy, ¿cómo se le llama cuando te dan hipocondriaco? Era súper mamón, entonces siempre lo acompañaba su médico, que era John Polidori, de acá. También iba Claire Clairmont, que era hermanastra de Mary Shelley,
que les dije que su mamá se murió, entonces su papá se vuelve a casar con otra señora, entonces tienen una hija y esa hija los acompaña porque tenía una relación sentimental ahí como medio, medio, medio rara con Lord Byron, porque pues, él era como, se dice que era bisexual, ¿no? Como que tenía, era un personaje muy, muy interesante, ¿no? Como que no le hacía el feo a nada. Si algo le llamaba la atención, pues ya todo le entraba. Muy, muy flexible en ese sentido. Entonces, este cuate está hospedado en la Villa Diodati, ahí en Suiza. De hecho, hay una película que, que, que habla sobre esto. Una película bastante buena, por cierto, que habla de la historia de Mary Shelley. Y pues aquí están todos esos personajes y no podían salir. Su plan en esa villa era pasear y tomar el sol y salir en lanchita. Y pues no pudieron. Entonces estaban recluidos ahí sin nada que hacer, aburridos en esa villa, en esa casa muy elegante. Entonces a Lord Byron, que está aquí en medio, se le ocurre decir, a ver, vamos a contar historias de terror, porque era un pasatiempo victoriano completamente común, ¿no? A la fogata y en las velas, estar leyendo historias fantasmagóricas. Entonces, después de haber leído algunas, él menciona que ¿por qué no hacemos una competencia a ver de nosotros, que todos somos escritores, quién es capaz de hacer la mejor historia de terror? Y todo el mundo empieza a escribir algo, pero al final a todos se les olvida el reto, así como cuando en Facebook todo el mundo dice, sí, sí, jalo, y jalo, y de la mera hora nadie hace nada. La única persona que tomó en serio el reto fue Mary y el doctor John Polidoro. Ellos sí tomaron en serio el reto. Y los demás les valió gorro, ¿no? Entonces, pues había escuchado Mary estos experimentos de electricidad, ¿no? Les dije que estábamos en la época de la revolución industrial y la ciencia, entonces estaba muy, como muy vigente esta idea de que la electricidad podía generar, pues de alguna manera, movimientos en los músculos, también estaban dándose a conocer teorías de la medicina china, por ejemplo, que los chinos tienen la acupuntura, ¿no? Ya ves que dicen que pues, el cuerpo tiene corrientes eléctricas y que si tú conoces esas corrientes eléctricas puedes curar y tal, tal, tal. Entonces, ese tipo de teorías como que parece ser que inspiró mucho a Mary y en esta historia de Frankenstein. Entonces, de ese famoso verano sin verano, año sin verano, perdón, surge el libro titulado El vampiro de John Polidori, inspirado totalmente el personaje del vampiro en su cliente, que era Lord Byron, un personaje, este, les digo, aristócrata, seductor, guapo, mamón, que le chupa la sangre y la energía a todo mundo, y, o sea, un vampiro tal cual, ¿no? O sea, casi casi que lo retrató en su novela. Y Frankenstein, el de Mary Shelley. Entonces ella lo comienza a escribir en el año 1816 y 2 años después se publica, pero se publica de forma anónima. No está firmado por Mary y tiene una introducción por parte de su esposo, Percy. Entonces, algunas personas piensan que de haberlo publicado bajo su propio nombre, no hubiese tenido éxito por la razón que ya les platicaba, por ese machismo, por esa, esa, ese rechazo a los escritos hechos por mujeres, pero de antemano, ni siquiera darle la oportunidad de leerlo, simplemente, lo escribió una mujer, entonces no me interesa. Entonces, por esa razón, tal vez se les ocurrió a ambos publicarlo de manera anónima y como que dar una apariencia de que lo hizo Percy Shelley. Mal o bien, obviamente hoy en nuestros días lo vemos como algo que no debería de ser, pero así era pues el mundo en ese entonces. Y, pues, puede ser, no lo sabemos, nadie lo sabe,
¿Qué hubiera pasado si hubiera sido escrito y más bien publicado bajo el nombre de Mary Shelley desde el principio? ¿Hubiera sido un éxito como lo fue? Porque fue un éxito rotundo. Tuvo una enorme aceptación el libro. Sí, también tuvo críticas muy duras, lo consideraban grotesco, e, inclusive algo anti, amoral, sería la palabra. Como que esto no debería de ser, es una abominación. Claro, pues hoy día nos parece exagerada este comentario, porque nosotros ya estamos muy preparados a nivel visual y lo que hemos leído, pero imagínense leer Frankenstein hace 200 años, sin haber visto nada de películas, nada de series, nada de videojuegos, nada de cómics, y que te digan que un cuate hizo una criatura a partir de cadáveres y les ensambló las partes y le dio vida. O sea, imagínense leer eso en esa época, pues sí era como, no manches, ¿qué te sucede, no? Entonces sí es, y aparte es muy interesante porque si comparamos a Frankenstein con sus, digamos, sus hermanitos o sus primitos de su época, que sería Drácula y el hombre lobo, por decir alguno, estas historias de vampiros, de Drácula, como la de Bram Stoker, tienen su origen en el folclore. Y ya existían, vamos, historias de vampiros desde la antigua Grecia y Roma. O sea, no era nuevo hablar de vampiros que se levanten de la tumba a chuparle la sangre a alguien. O sea, ya se hablaba muchísimo desde siglos atrás. El hombre lobo, la licantropía, es algo que ya se hablaba desde Grecia, ¿no? Están basados en leyendas y en folclore. Frankenstein no está inspirado en nada de eso. No tiene ninguna influencia de leyendas tradicionales ni de folclore. Es una historia completamente original. Entonces es algo muy difícil de decir, aún para esos tiempos. Sí, ok, está basada en un mito griego, bueno, vagamente, porque ni eso. El título original es El moderno Prometeo. Le llaman Frankenstein o el moderno Prometeo. Y Prometeo es un personaje de la literatura, de la mitología griega. Pero Prometeo es un titán que se roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Entonces, es alguien que transgrede la ley natural, hace algo que está prohibido. Esa es la única semejanza entre Frankenstein y Prometeo. Prometeo es un doctor, no, Frankenstein es un doctor que transgrede la ley natural al darle vida a algo que ya está muerto. Entonces, esa es la semejanza. Pero esto de ensamblar un cuerpo y darle vida, o sea, eso sí es completamente original. Por eso hay que celebrar, realmente hay que darle muchísimo crédito a Mary por lo que escribió. Ahí en el chat me pueden poner sus preguntas o si quieren abrir su micrófono, lo que gusten, ¿no? Estamos en confianza, estamos platicando así sin ninguna pretensión. Estamos hablando de un tema que nos encanta. Y bueno, aquí te expongo el monstruo, la criatura, el engendro, el demonio. A lo largo de todo el libro le llaman de muchas maneras. Pero nunca le llaman Frankenstein, porque el Frankenstein es el que creó al monstruo. El monstruo no tiene nombre. Hay personas digo, es culpa del cine. El cine es el que se encargó de hacerle creer a muchísima gente que el monstruo era Frankenstein. Pero en realidad el monstruo no tiene nombre. O de alguna manera podríamos decir que el monstruo le robó el nombre a su creador. De todas estas eh, versiones, digámoslo así, de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein, hasta, mira, a mí se me va decirle Frankenstein al monstruo. Que es difícil no llamarle Frankenstein al monstruo. Es muy difícil. Le dicen Frankie, ¿no?
A ver, siempre así lo creí desde niño. Claro, claro, Iván. Sí, sí, a todos, todos, no nada más tú, todos nos encargamos de llamarle así, ¿no? En el libro le llaman la criatura, el engendro, el demonio, el monstruo, la abominación. O sea, le llaman de mil maneras, pero nunca se refieren a él bajo un nombre. De hecho, al final de la novela le pregunta un personaje que se llama Walton, ya hablaremos más de Walton, pero le pregunta al monstruo, ¿quién eres? Y el monstruo le contesta, mi padre nunca me dio un nombre, no soy nada, yo no soy nada. O sea, esa es su respuesta. De todos estos, obviamente el que ha permeado el primero que viene a nuestra cabeza es este, el de cabeza cuadradita con tornillitos aquí. ¿Quién me dice el actor que interpreta a, a esa versión del monstruo de Frankenstein? Ahí en el chat me pueden decir, o me pueden decir cuál les gusta a ustedes. Si no está aquí, también puede ser que me haya faltado, ¿verdad? ¿Les gusta esa versión clásica? ¿Les gusta el de Robert De Niro? Está aquí abajo. Yo lo conocí de niño cuando miré la película de Chabelo y Pepito contra los monstruos. Claro, claro, claro. Hay unas muy buenas mexicanas, ¿eh? Hay unas buenísimas. Es el más icónico, dice Arturo. Sí, claro. Es el que todo el mundo se le viene a la cabeza. De hecho, tú buscas Frankenstein en Google y te van a salir 50 imágenes de este y tal vez una o dos diferentes de otro. Se llama Boris Karloff, este actor. Karloff. Es el de los tornillitos. Y que no habla, no habla. Ahí les va otra cosa interesante de Frankenstein, de esta versión del monstruo de Frankenstein. Los Adams, claro, 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 con los Adams y los Monsters. Está Herman Monster, que sí habla y mucho, le hace ¿no? Y está en los Adams, está Largo, el que dice ya Monster. Entonces podría decir que los dos son el monstruo de Frankenstein, ¿no? Y bueno, este monstruo de Frankenstein no habla, en toda la película no habla. Hay varias películas de él, pero en la primera, en la más importante, no habla, no hace más que gruñir y se queja de pronto y grita, pero no habla. Esa es una gran diferencia con la película, con la novela. Porque, ¿qué creen? En la novela de Frankenstein, el monstruo habla y vaya que habla. Habla mucho, tiene muchos diálogos, sus diálogos son hermosos, son profundos, son filosóficos, son dramáticos. Es una de las características, es una criatura sensible que se cuestiona quién soy y qué hago aquí. O sea, hay una parte en el libro en donde el monstruo no sabe qué es ni por qué está aquí. Ni siquiera sabe qué es el sol, ni qué son los árboles, ni qué son los pájaros, ni qué es la brisa. Y lo siente y empieza él a descubrir todo eso. Bueno, es una parte maravillosa del libro que yo se la recomiendo mucho que la lean porque es hermoso. O sea, el darte cuenta que estás vivo, que estás vivo. Por eso digo que es muy profundo. Son temas muy profundos. Una película que yo vi, él solo quería ser amado. Ajá, ajá, exacto. Él solo quería ser amado. Y de hecho ese es el gran dilema, porque aparte no sabe que es monstruoso. O sea, todos lo vemos aquí horrible y tiene cortadas y cicatrices y un ojo chueco y está greñudo, en algunas no tan greñudo, en otras más, pero de todas está cortado, tiene muchas heridas, está deforme, pero él no es consciente de eso hasta que se compara con los demás. Se le considera el anti-narciso. Dicen que el narciso, el mito de Narciso, ¿se acuerdan que es un ser tan bello que
se asoma al lago, ve su propio reflejo y se enamora del mismo. Nuevamente la mitología, ¿no? Se ve reflejado en el agua. Pues el monstruo de Frankenstein se refleja en el agua y se ve horrible porque él había visto a los otros humanos y dice, ¿por qué yo no soy así? Y se ve espantoso. Y entonces para él se le rompe el corazón en ese momento, ¿no? Se da cuenta que es horrible. A consecuencia de su figura es rechazado y por eso se vuelve malo y asesinaba. Exacto, Arturo. Él no era malo de principio. Se vuelve así por el rechazo. La voy a leer, se me viene mucho a la mente. Sí, 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 Iván, te la recomiendo muchísimo que la leas. Hay muchas diferencias entre el libro y las películas. Déjenme decirles que nunca, no ha habido una sola película que sea totalmente fiel al libro. Sí hay una película, de estas versiones hay una que se parece más y se apega más, pero no es totalmente igual, que sería la de Robert De Niro. Esa versión donde Robert De Niro es el monstruo es la que más se apega al libro, pero no totalmente. Tiene muchas diferencias aún, pero todas son maravillosas, ¿eh? No, no estoy diciendo que por eso sean malas, al contrario, son maravillosas. Aquí el compañero Z.T. Plate dice, en 1910 Thomas Alva Edison produjo la primera encarnación en la pantalla. Exacto, y es esta que está aquí. Este es el primer monstruo de Frankenstein de 1910, es exactamente la que tú estás diciendo. Y miren qué greñudo es. Sí está medio cuadradón de la cara, como que en eso se parece, pero tiene un greñero. Y es que en el libro lo describe así, como que era todo con el pelo enredado y negro y deforme y las manos eran... Es más, Mary Shelley dice en el libro, ni siquiera a Dante se le hubiera ocurrido algo tan horrible, a Dante de la Divina Comedia. Ni siquiera Dante hubiera podido describir algo tan horrible. Entonces, curiosamente en el libro no se describe a detalle cómo es. Solo se dice que es horrible, que está lleno de cortadas, que está hecho de las partes de muchos cuerpos, que es enorme, ¿no? Lo hizo muy grandotote, así, más de 2 metros, 3 metros, por ahí así. 8 pies. ¿Cuántos son 8 pies? Como 2 metros y medio, ¿no? Pues sí es saltote, ¿no? Extremadamente fuerte. Y esas son sus características físicas, que es imposible de ver, porque lo ves y te echas a correr. Entonces, bueno, todas estas películas son muy interesantes, pero de alguna manera han carecido de las características, eh, digamos que por darle más impacto a lo visual, por ejemplo, esta que es la clásica, que le dio una estética maravillosa, es tan icónica que todo el mundo la conocemos, pero le quitó la característica del habla, que es muy importante. De Niro, la versión de De Niro, sí es muy horrible y muy fuerte y muy todo esto, pero sí habla y es sensible y lee, ¿no? Por eso digo que se apega más. Y una que me encanta es la de Penny Dreadful. Si han podido ver la serie, esta no es película, esta es serie, Penny Dreadful. Esta versión de Frankenstein me parece a mí la más cercana a lo que leí, porque lo tiene todo. No es tan horrendo, es el menos feo, uno de los menos feos, pero sí tiene su herida acá. De hecho, hasta hay una parte de la serie que le dice, no me veas, estoy horrible. Y un señor le dice, no te preocupes, los accidentes en las fábricas son comunes. Entiendo lo que te pasó. O sea, esa persona pensaba que se había herido en una fábrica, como lo que les dije de la revolución industrial. O sea, está bien hilado, ¿no? Estaría genial conseguir todas y armar un maratón. Claro, claro, ¿no? Sí. Todas están por ahí, ¿eh? Todas están por ahí. Y hasta la de clavillazo. Y todas las que haya. Las estas mexicanas que decían también de Chabelo. Sí, sí, hay un montón. Está muy padre.
Por supuesto, tenemos unas que son cómicas, ¿no? Aquí está lo que hablaban del Herman Munster o de Largo. ¿Llamó usted? Pues es el monstruo de Frankenstein. Hay otras, ¿no? Como esta pelón, este no es cómico, pero casi. Es la de la película de Van Helsing de 2004, que sale Hugh Jackman y sale el Drácula. Es una película horrible, o sea, es bastante mala, pero bueno, es como un placer culposo. La serie se llama Penny Dreadful. Ahorita lo estoy escribiendo en el chat. Sí, la del cine mudo está padre. Pero no es, bueno, la de mudo es la de 1910, que dura como 5 minutos, ¿eh? Como 5, 7 minutos. Está padrísima esa, a eso te refieres, ¿no? Está muy padre esa, que la hizo Thomas Edison. Obviamente está esa y Frankenweenie, ¿no? Que también, ahí le hacen pues, la versión de un perrito, que, que es, yo creo que la más adorable de todas. Aquí está lo que les decía. Tú buscas en Google y todos los Frankenstein que te salen son esa versión. Y a todos le ponen piel verde. Dices, bueno, en ningún lado dice que sea piel verde. De hecho, en la versión de blanco y negro que hemos visto, pues no podría tener la piel verde. O si la tiene, pues no aparece porque es blanco y negro la película. Pero ahí parece Hulk. A mí honestamente no me gusta que sea tan verde. En el libro dice que tiene la piel amarillenta, no verde, amarillenta. También en el cómic, en la ilustración hay Frankenstein maravillosos. La primera ilustración de Frankenstein es esta, de 1831, que es para la portada de la edición de ese año. Y aparte tiene algo importantísimo este dibujo. Más bien es un grabado precioso al metal. Ahí está el monstruo despertando, pero ¿qué creen? El doctor Frankenstein está saliendo del laboratorio corriendo de miedo. Eso es muy importante, eso es bien importante y no todas las películas lo muestran, porque ese es el origen de la miseria de Monstruo de Frankenstein. Lo que decías hace rato, Arturo. Imagínate, despierta, lleno de heridas, todo le duele y lo primero que ve es un tipo gritando y corriendo, ¿no? Que debería cuidarlo, él entiende que es como, dicen que las criaturas lo primero que ven, lo asumen cuando nacen, asumen que es su mamá. Eso dicen que hasta los pollitos lo tienen, los gatitos, Entonces, pues este cuate lo primero que se encuentra es el rechazo del que debería ser su papá. Entonces, es clave, ese momento es clave. Y aquí lo demuestra esa ilustración. Y esta otra, que es más contemporánea, a mí me parece de las mejores que hay de este dibujante, se llama Bernie Wrightson. Si pueden conseguir el cómic, aunque sea en PDF, de este ilustrador, les va a encantar, es maravilloso. Y aquí sí se está muriendo de miedo el Frankenstein, ¿no? Así para atrás, ¿no? Y lo hace enorme, musculoso, está deforme y tiene un chorro de pelo, se supone que tenía mucho pelo. Este, Tenemos acá otras muy buenas de otro ilustrador que también está padre, como con vendas, parece como momia. Está interesante, está padre esa, saliéndose un poco de esa estética ya muy clásica. Digo, y también de pronto los artistas que queremos explorar y ya no quedarnos en ese cliché del típico Frankenstein de cabeza cuadradita. Y tenemos esta otra de Junji Ito, ¿no? Que lo hace también así como parece como zombie. Son versiones diferentes del monstruo de Frankenstein. Todos son horribles, por supuesto. Y, y acá tenemos, ahora vamos a hablar del doctor Víctor Frankenstein, el que realmente se llama Frankenstein, que es, a mi parecer, el personaje más importante. Bueno, realmente los dos son el gran mito moderno, el gran mito moderno.
el creador y la creación. Entonces, hay que decir algo. También muchas películas han habido de Frankenstein y al Doc tampoco lo han sabido, no lo han llevado tal como lo plasma Mary Shelley en su libro. No estoy diciendo que sean malas películas, sobre todo la original, que es de esta de 1931, que le da este toque como de científico loco, que grita, está vivo, it's alive, grita. O sea, esa frase es súper importante, es icónica. La estética de la película es maravillosa, yo creo que es fabulosa, grandes efectos especiales para su época, pero así no es, Víctor Frankenstein. No era así, no, y mucho menos así. Ahí está el steampunk, lo que les decía del steampunk, que está genial, ¿eh? No, no digo que no, y grita y todo, ¿no? Hay otro Víctor Frankenstein muy famoso en el cine y son las películas inglesas, que esta película es gringa, es la de Universal, y esta de abajo son películas de la Hammer, que son ingleses, que querían despegarse y querían por supuesto despegarse de esa estética de gringa o del Frankenstein de cabeza cuadradita y crear su propia idea, ¿no? Y ellos se les ocurre usar de actor a Peter Cushing, que es un actorazo y lo ponen como el Víctor Frankenstein, pero él viene de hacer películas también él era Van Helsing. En las películas de vampiros él era Van Helsing. Entonces, como que hizo una mezcolanza de los dos personajes. Y tienes a un Frankenstein que es excesivamente intelectual, súper mesurado, como que muy inteligente. Y Frankenstein tampoco es así, como muy Van Helsing, vaya, que siempre sabe lo que hay que hacer y guarda la calma. En realidad, amigos, Víctor Frankenstein era así. En el libro no lo plasman como un ser, como una persona muy atormentada, sumamente atormentado, está culposo, se obsesiona con esta idea de crear, de crear vida, porque tiene una fantasía de niño le gusta leer de alquimia y de la piedra filosofal y del elixir de la vida lee cosas que son medievales. Aparte se muere su mamá y entonces él está obsesionado con devolver a la vida a la gente que ama. No es un científico loco, no es un genio calculador que siempre sabe lo que hay que hacer, super in control, así. No, no, es un cuate obsesionado con que no se le muera a la gente que él ama. Y es sumamente emocional, es muy emocional. Hola Luis, ¿cómo estás, bro? ¿Ya checaste la serie turca Yaratilan? Ay, no la he checado. No, no la he checado. A ver si luego la veo. Pero ya que se quedó aquí en el chat y lo reviso, porque sí estaría interesante. Y es que a mí me llama mucho la atención cuando tú estás leyendo la novela de Frankenstein, este cuate te desespera todo el tiempo. Así de, ya, cabrón, ya, ¿no? O sea, si se lo estás leyendo y dices, ya basta, ¿no? Deja de desmayarte. Se desmaya cada dos, tres páginas, se le baja la presión, se siente mal y aparte tiene una culpa gigante porque obviamente, no voy a tratar de no spoilerear, pero ustedes estábamos diciendo que Frankenstein nace horrible, este güey lo ve y sale corriendo porque está horrible, lo abandona, entonces el monstruo pues se queda solo a su suerte y por ese rechazo que experimenta no nada más con él, sino con otras personas, pues comienza a hacer actos que son de maldad y termina por razonar que la culpa la tiene él. Todo lo que me pasa, la culpa la tiene él y él tiene que pagar por lo que me está pasando a mí. Entonces empieza a morir gente, muere gente por el monstruo.
Y él sabe por qué es y no lo dice. Nunca lo dice. Entonces, muere un niño. La gente cree que lo mató la muchacha que lo cuidaba. La llevan a juicio, pena de muerte, y él, sabiendo que ella es inocente, no dice nada. Y si te dices, oh, ¿no? ¿Cómo permites, no? Diles quién es. No, no les puedo decir. Y así, cosas como esa. Entonces, por eso todo el tiempo está emo y triste. Es un emo total. Entonces, no se parece nada a esto, no se parece nada a esto, no se parece nada a esto, y no se parece nada a esto. Aquí en esta película que es la que más se parece, pues lo ponen hasta guapísimo, mamadísimo, súper sexy. Bueno, sí era guapo, ¿no? Pero todo ese tema de la culpa que él siente y que no lo dice y que está atormentado, yo no lo veo por ningún lado, en ninguna de las películas. El único, nuevamente, que tiene ese rasgo de sensibilidad, de fragilidad y de culpabilidad es el Frankenstein de Penny Dreadful, de la misma serie que les mostré hace. Este Frankenstein se me hace el más parecido al del libro y es una actuación excelente. Tiene miedos, tiene inseguridades, sí es muy inteligente en lo suyo, que obviamente el cuate sí le estudió bastante, se fue a la universidad, le dijo a sus maestros lo que quería hacer, lo mandaron a la fregada. Él solito se puso a trabajar 2 años para darle vida a este monstruo y lo consiguió. Aquí está, primero robando tumbas, ¿no? Se robó los cadáveres, los ensambló, ahí los está ensamblando. Estoy poniendo pedacitos de varios que lo muestran, ¿no? Ahí están Curiosamente, aquí lo está ayudando a alguien. En la película de Universal, la película clásica, blanco y negro, tiene un asistente jorobado, ¿no? Que le llaman, no, en la película se llama Fritz, pero si le quieres decir Igor, pues es casi lo mismo. Ese personaje no existe en el libro. No hay Igor. Es un personaje del cine. Quasimodo. Ándale. Sí, así todo. Ese güey no existe en el libro. Él todo lo hizo solo. Todo lo hizo solo. Se parece más a esta. Está cosiendo ahí los hilos. Y aparte, este dibujo está bueno porque se ve claramente que le está quedando bien grandote, bien grandote. Y es muy interesante porque yo amigos, cuando tenía como 17, 18 años, tocaba la guitarra y dije, voy a hacerme un estuche para mi guitarra. Y lo empecé a hacer y cuando me di cuenta empezó a crecer y a crecer. Y terminó una cosa gigantesca que ya no servía para nada. Entonces digo, y aparte estaba horrible. Entonces dije, sí me aventé mi Frankenstein, ¿no? Porque me quedó muy grande. En el libro dice, sí, bro, en el libro dice que el problema era la escala de los órganos, que eran muy pequeños. Entonces, se lo voy a hacer un poco más grande, pero proporcionado. Bueno, le quedó de 3 metros, ¿no? El cuatro. La Frank Guitar. Sí. Y así pasa. Yo creo que es muy importante esta metáfora. ¿Quién de nosotros no ha hecho algo, algún arreglo en la casa o un mueble, lo tratas y de pronto dices, chale, me quedó un pinche Frankenstein, ¿no? Parchado, medio chueco, medio feo, ¿no? Ya usamos esa frase para decir, "No, ya me quedó un Frankenstein". Pues eso le pasó a este cuate, ¿no? Y en todas estas representaciones, pues ahí anda armando su esqueletote, ¿no? Lo interesante es que en el libro no detalla en ningún momento cómo lo hizo. No le dedica demasiado. Yo me decepcioné un poco cuando lo leí bueno, a ver cómo fue, ¿no? Rapidito sí, durante 2 años me conseguí mis materiales y ya después de 2 años ya estaba listo. Así como que muy
Por eso se ha quedado mucho a la imaginación el cómo lo hizo. Pero tiene una razón. Víctor le está narrando la historia a Walton, a otro personaje, y deliberadamente omite los detalles porque no quiere que nadie repita el procedimiento. No lo escribió, no quiere que nadie caiga en esa misma desgracia. Por eso es que deliberadamente cuando le preguntan, ¿y cómo le hizo para darle vida al monstruo? Se hace pendejo o directamente evade la pregunta o en un momento dado le dice, ¿para qué quieres saber? ¿Quieres cometer el mismo error que yo? No te voy a decir, esto no lo va a saber nadie. Nadie va, ese fue el gran secreto y en ningún momento se dice cómo fue. Era depresivo, maníaco. Sí, sí, Lili. Sí, sí, porque tenía momentos así de exabruptos, así de, voy a hacerlo. Y de pronto se bajó. Sí, tiene razón, como medio bipolar. Así es, Lili. Se especula este tema de la electricidad, porque hay una frase muy interesante en el relato donde dice, ahora solo faltaba darle la chispa de la vida. Y obviamente la frase, la chispa de la vida, pues hace alusión a la electricidad. Por eso es que en todas las películas se usa ya sea un relámpago o en esta otra, pues medios, creo que eran anguilas que tenía aquí en un tanque, anguilas eléctricas, pero casi siempre son relámpagos, casi siempre. ¿De dónde nace el nombre Drácula? Drácula viene de, de, este, de dragón, de la palabra dragón en rumano antiguo. Eran los Drácula, era una familia de Transilvania, como de nobles. Sí, muy interesante historia también. Y también de Drácula hay libro de ese mismo autor que les decía que analiza muy bien todos los textos. Él tiene muchos libros. También tenemos el de Drácula. Y hay otra, es justamente, creo que Rafa comentó hace rato, la película de Thomas Edison de 1910. Es la única película, bueno, si se le puede llamar película a algo que dura 5 minutos, esa peliculita vieja, ahí andas, Rafa, que decías de Thomas Edison, es la única versión cinematográfica que muestra un origen del monstruo que no es la electricidad, sino que es química. El monstruo sale de una especie de crisol, como de una tina, donde este doctor mete como químicos y de ahí se empieza a formar el monstruo, sin la intervención de la electricidad. Para la época es una escena de stop motion increíble, increíble, por favor, véanla, así como la recomendó. Es una película muda, de 5 minutitos, 7 minutitos dura, pero muestra un origen muy diferente, que no es eléctrico. Y por cierto, sí tiene que ver con el libro, porque hay, en el libro sí menciona, les decía yo, la alquimia, que a Víctor Frankenstein le gustaba mucho la alquimia, el elixir de la vida, la piedra filosofal, todo ese tipo de cosas. Entonces, ese tema es como que se pasa de largo casi en todas las versiones de Frankenstein por darle peso a la electricidad y no le dan peso a la química. Chido, Rafa, chido. El gran dilema de Frankenstein es lo que dice el doctor Ian Malcolm de Jurassic Park. ¿Se acuerdan de Jurassic Park? ¿Qué dijo este personaje cuando le enseñaron a los dinosaurios? Y dijo, es que ustedes están, por estar obsesionados en el podemos hacerlo, nunca se han detenido a pensar si deberíamos hacerlo. Entonces a Víctor le pasa eso. Ese diálogo en Jurassic Park es totalmente Frankenstein, porque Frankenstein, Víctor, nunca se cuestiona si debería.
Solo quiere hacerlo. Esa es su gran obsesión. Romper el orden natural, el orden de nacemos y nos morimos. Y de la muerte no hay retorno. Dice, ah, como chingados, ¿no? Y aquí está la escena. Conectan los controles, le ponen la electricidad y dice, It's alive, it's alive. Y después dice, ahora sé lo que se siente ser Dios. Así dijo este. Pues entonces ahí está ya loco, totalmente loco. A ver, aquí nos compartió algo, Rafa. ¿Qué nos compartiste? ¿La escena? Le di clic al link. Ah, pues ahí está. Ándale, ahí está. Ahí está ya nos compartió la película, ¿eh? Para que la puedan. 12 minutitos. Ahí la vamos a dejar en el chat para que la puedan encontrar. Gracias, Rafa, por la liga de la película. Y aparte, otra cosa. Ay, Dios. Ya le puse pausa porque de pronto sonó un piano así durísimo y me dejó sordo. Espero que ustedes no, creo que nada más lo escuché yo. Bueno, hay una cosa interesante. Les decía de que el doctor se va. Inmediatamente al ver al monstruo se va y se va huyendo. Pues en la película de Universal no sucede. No solamente no se va, sino que se alegra y se vanagloria de eso, ¿no? Es muy diferente. En realidad, perdón que haga tanta mención a Penny Dreadful, pero Penny Dreadful es magistral en ese sentido. Aquí sí sale, miren, sale, despierta y el cuate sale, pero despavorido. Y aparte despierta envuelto de muchísimo dolor, en pura miseria, ensangrentado, adolorido, desnudo, no con saquito y así pantaloncitos. No, no, sino bastante más realista, si se le puede llamar así. Entonces, bueno, viendo todas esas versiones de Frankenstein, pues yo lo comparo mucho a la metáfora de la creación artística. La verdad, la mayoría de los que somos fotógrafos, dibujantes, escritores, también somos un poco como Víctor Frankenstein. Yo lo escribí en el fanzine. Los que tienen el fanzine tienen esa hoja. Aquí lo quería compartir, aunque sea hablado, ¿no? Y decir que así como Víctor consiguió los brazos más largos, las piernas más fuertes que pudo encontrar robando cadáveres, el, el, las partes más hermosas, más de mayor calidad, a como él entendía, pensando que su monstruo le iba a quedar hermoso, él tenía, él lo menciona, el sueño de belleza que yo tenía se desvaneció. Él pensaba que le iba a quedar hermoso el monstruo. Vamos, no iba a ser un monstruo, iba a ser un nuevo ser, un ser superior, superior a todo, a nosotros inclusive. Gatita, este un lado, gatita. Yo creo que de esa misma manera los artistas conseguimos las mejores cámaras, el mejor lente, los mejores flashes. Y si eres dibujante, buscas el mejor papel, los mejores lápices, las mejores tintas. Y al igual que Víctor Frankenstein, piensas que por el hecho de tener materiales e insumos y herramientas de la mejor calidad, automáticamente el resultado también lo va a hacer. El que las partes sean bellas no implica que el resultado del todo lo vaya a hacer también. Puede ocurrir lo contrario, que quede horrible. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido frustrados por algo que hemos creado, por una foto, por un dibujo? La mejor serie que he visto de Frankenstein, los personajes están súper bien creados. Sí, sí, sí.
3 series aproximadamente. Sí, fueron 3 temporadas de Penny Dreadful. Así es, Arturo. Maravillosa serie. Entonces yo por eso, acá para nuestro proyecto de fanzine y para mis redes, se me ocurrió hacer tanto dibujos como fotos de Frankenstein, pensando en eso, justamente como un dibujo muy esquemático, anatómico. No le hice la cabeza cuadrada, no le hice tornillitos, sí le hice las suturas, las heridas, bueno, todo esto que está ensamblado. Tiene en la cabeza, tiene en los brazos, tiene una columna artificial como para darle cierto soporte, pero en realidad el Frankenstein que salió, siento que está hasta guapo. O sea, yo le iba a dar deformidad a la cara. Eso es un muchacho que fue al estudio, le tomé fotos y él tiene barba. Entonces, con el relleno generativo de Photoshop, le quité la barba y me quedó una cara así muy cuadradito él de órale, hasta guapo se ve el cabrón. Y sí, hasta me dice, oye, hasta me hiciste guapo. Y le había hecho la voz. Sí, sí, sí. Le encantó, ¿no? Él está encantado con su cara de Frankenstein. Y yo le hice primero la boca chueca y me dijo Eli, mi esposa Eli, me dice, no, no le hagas eso. Digo, pero es que es Frankenstein, tiene que ser feo. Dice, no, no lo hagas feo. Es que siento feo verlo así. Mejor hazlo como Víctor hubiera querido. Y puta, esa idea me encantó. Me encantó esa idea porque dije, claro, Víctor Frankenstein hubiera querido que su Frankenstein, sí, sí cocido, sí con heridas, sí, le hubiera quedado bonito. O sea, entonces este sería el Frankenstein que nunca le salió, que nunca le quedó. Y me encantó y esa idea me le dio a Eli. Pues no, no lo hagas feo, hazlo así. Es lo que hubiera querido Víctor. Entonces, dijo, no, es que nunca he visto una película así. Sí, sí creo que hay una película en donde Frankenstein no es feo, está hasta medio apuesto, ¿no? Pero no es una película comercial. Entonces, me llamó mucho la atención esa manera de verlo. Dije, bueno, pues ahí tenemos una idea, ¿no? Porque sí, lo que creamos como artistas nunca queda como queremos. O sea, sí sería algo así, porque nunca queda exactamente como lo tenemos en la cabeza. Siempre queda más feíto, pero hay que agarrarle cariño. No hay que rechazarlo, porque si no se puede volver contra nosotros. Muchas gracias, Luis. Me alegro te haya gustado. Dice Luis, tu Frankenstein se parece mucho al que hizo para su rock ópera el gran José Force, vocalista de La Cuca. Ah, mira, pues no he visto esa ópera rock, pero sí conozco a José Force y está interesantísimo. José Force me gusta más como artista plástico que como cantante, la verdad. Pero él tiene pinturas excelentes, ¿eh? O sea, José Force pinta y pinta muy bien. Entonces, chéquenlo. ¿Quién es el monstruo en Frankenstein? Y les pongo esta imagen. ¿Quién es el monstruo? ¿El que lo creó o la criatura? O un poco ambos. Porque sí, ok, el monstruo no era malo. El creador, dice Arturo, el creador. Pues sí, o sea, el creador por principio de cuentas por hacerlo. Porque él, ahora sí que como dicen los adolescentes, yo no pedí nacer, ¿no? Le reclaman a sus papás. Yo no pedí nacer. Pues sí, el pobre monstruo no pidió nacer y entonces, pues sí. En el libro, al final, el propio monstruo sí reconoce que es un monstruo, no por su apariencia, sino por sus acciones. Exacto. Exacto. Porque dice, sí, tú me lastimaste, pero yo también hice cosas atroces. Yo maté gente. Entonces, él reconoce que no está bien y sí reconoce que son actos monstruosos. El doctor, claro, sí, sí, en primera instancia. Entonces, por eso es que es bien profunda. O sea, yo sí recomiendo que la lean porque ninguna película trata esa profundidad.
Esta película es hermosa, es maravillosa, es excelente, pero es una película comercial. Su finalidad es entretener al público en una época en que estaban muy deseosos de ver algo. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, el monstruo! ¡Ay! ¿No? Y está muy polarizada pues, la situación de el bien contra el mal. Casi, casi que en esta imagen te quieren vender la idea de que el doctor es el bien y el monstruo es el mal. Y para nada, Víctor Frankenstein no es el bien, ni el monstruo es el mal. En el libro de Frankenstein no existe la lucha del bien contra el mal. Ujú. Es naturaleza humana pura. El bien y el mal existen dentro de cada personaje y eso es maravilloso. Sí, es exacto. Bueno, sobre todo por su rechazo, es en lo que se convierte. Exacto. Yo, al igual que tú, Arturo, también recomiendo la serie de Penny Dreadful. Y es que hay una parte que me parece muy absurda de la película. Es que están dos cerebros, tienen un cerebro normal y un cerebro anormal. Y aparte Sí. dice, no use este cerebro. Y este güey, el Quasimodo, se lleva el cerebro que no. Claramente dice un letrero, no use. A ver, ¿para qué usarías un cerebro? ¿Por qué lo pones si no lo vas a usar? ¿Y por qué no está bajo llave? O sea, me da mucha risa. Pero va y se roba el cerebro que dice que no se debe usar y se lo ponen al monstruo. Entonces, es una manera barata de deslindar a Víctor de su responsabilidad. Ay, el monstruo se hizo malo porque era un cerebro de un criminal. Ujú. Entonces yo no tengo la culpa. Es estúpido, totalmente estúpido. El monstruo no era monstruo porque tenía un cerebro de criminal. Se hizo, como dices Arturo, por el rechazo. Ujú. Y aparte la película se contradice totalmente porque hay una escena donde está con una niña jugando y él se enternece con ella y todo. Entonces, pues si fuera un criminal no le interesaría ser amigo de la niña, ¿no? Entonces ahí estás, es estúpido ese planteamiento. Digo, es la película que amo, me encanta, pero es estúpido eso. Hay que decirlo. Y bueno, pues el monstruo es perseguido por la muerte de la niña y, y lo queman con todas las antorchas. Eso no pasa en el libro, no pasa. El libro tiene un final mucho mejor que eso, muchísimo mejor. Por cierto que esta película de Van Helsing representa de manera estética, visual, muy padre son como los 4 primeros minutos de la película, que es lo único que vale la pena de esa película. La escena del molino que incendian y todo, está buena, pero hasta ahí. Insisto, no está en el libro y bueno, son productos diferentes. No vamos a decir que es mejor uno que otro, pero el libro está muy profundo en ese sentido. Ya vamos a acabar, nos falta un poquito. Cierto, marca cierta inocencia en el monstruo. Sí, es que sí tenía inocencia. Entonces, ¿cómo vas a tener inocencia si tienes el cerebro de un criminal? O sea, como que ya estás predestinado a ser malo, ¿no? Entonces, dónde está el peso de las acciones y de las decisiones? Hay un personaje en el libro que se llama Elizabeth Lavenza, que aparece a veces en las películas, a veces no. Elizabeth Lavenza es como una niña adoptada por los papás de Víctor Frankenstein. O sea, diríamos que es su hermanita adoptada, pero él termina enamorándose de ella. Bueno, ambos se enamoran y terminan casándose. Es una heroína gótica. En el libro está plasmada de una manera muy eh, típica del siglo XVIII, como la mujer que es compasiva, que llena de luz al hombre y amor y todo este tema, pero como que no tiene tanta iniciativa.
Nunca habló el doctor de la sexualidad del monster. Sí, sí, Lili. Es porque mata a muchos y persigue durante todo el transcurso del drama. Es que sí, exactamente. El tema de querer compañera es importante, Lili. Qué bueno que lo tocas, porque el monstruo ve muchas personas haciendo diferentes cosas. Los ve mientras trabajan, escondido. Sí. Los ve que recogen la cosecha, pero también los ve, y lo menciona en el libro, dice, los vi hacer cosas que no comprendí Ujú, juntos, ujú, haciendo alusión al acto sexual. Y él entonces dice, yo necesito eso también. Afecto y contacto físico y sexualidad y todo esto. Entonces es cuando le pide una compañera al, ujú. al doctor y le dice, voy a seguir matando si no me das una compañera. Entonces, Exacto. entonces dice, bueno, sí la voy a hacer con tal de que te calmes. Le promete que se va a ir a lejos, pero al final rompe su promesa y no le crea nada, no Ujú, creo nada. ujú. Y entonces eso desata todavía la ira más canija del monstruo. Pues imagínate deseos reprimidos, deseos que no puedes cumplir, sobre todo el afecto. Entonces se desquita con la prometida de Víctor. Y en esta película inglesa de Kenneth Branagh, que es la que se considera más fiel al libro, es en la parte en donde se despega por completo del libro. Porque a quien revive, termina, él en el libro termina rechazando, y perdón, aquí puede ser que esto se puede considerar un spoiler, ya lo advertí desde el principio de la charla, este, no me vayan a decir que no estaban advertidos. Bueno, pues Advertidos. advertidos, bueno, se muere, mata, en el libro mata el monstruo a Elizabeth, y ahí queda, la mató y ya, pero en la película, pues no, la mata y Víctor la revive, y la revive así. Entonces ella, al darse cuenta que es como que empieza a recobrar sus recuerdos, dice, no, ni madres, yo no quiero vivir así, y se inmola, se quema, como dicen, se hizo la autosuicidación. Porque el monstruo ya le estaba echando ojitos, dijo, ay, sí, está, sí me gusta, así muertecita de zombie. Entonces, estos hechos no ocurren en el libro. Pero bueno, esa es la parte en la que se despega esta película, que es muy buena, se despega del libro. Y debo decirles que esta película no es muy bien vista en Estados Unidos. Como que al mercado de Estados Unidos no le encantó. Los gringos les gusta su Frankenstein cuadradito, con cerebro de criminal. Ese sí les gusta. Celoso el doctor, ¿sí? Es que le dijo, no, no te voy a dar pareja, porque si no, si tienes pareja vas a andar teniendo monstruitos y vas a llenar el mundo de seres como tú y no, va a ser un caos. Por eso es que rechaza y no decide no cumplir con su promesa. Pero esa es la razón por la que este cuate mata más. Hay una película que sí explora, bueno, hay varias, explora el tema de la novia. Y justamente años después de la película de Universal sale La novia de Frankenstein, que es una película bastante buena, ya completamente despegada del libro, ¿eh? Ya no tiene nada que ver, porque lo que decía, en el libro no hay novia de Frankenstein, no existió, pero la película crea un personaje muy bello, muy icónico, que es la actriz guapísima Elsa Lancaster, que aquí la tenemos. Vean qué guapa era ella, qué hermosa. Y sí, es así como monstrita, pero sigue siendo muy bella. Y entonces se explora este tema de la novia de Frankenstein, que por cierto también lo rechaza. O sea, el pobre, esta película así terminas llorando porque también lo rechaza. O sea, el pobre nunca nadie lo aceptó. Aunque hay versiones que sí han explorado, como esta, que han explorado que eran el uno para el otro.
Y afortunadamente hay otra versión que sí, inclusive hasta se casaron y vivieron felices para siempre, ¿no? Entonces no todo está perdido para el buen monstruo. Tiene a su Lily Monster. Gracias por compartirnos el disco de José Force. Sí, pues y nuevamente Penny Dreadful sí explora la creación de la novia de Frankenstein, que, tal como habíamos visto, también lo rechaza. Nadie quiere, en realidad nadie quiere al monstruo. Esa es su terrible desgracia, nadie lo quiere. Ni siquiera alguien que es igual a él, también una resucitada, también una monstrua, tampoco lo quieren. Nadie lo quiere al pobre. Entonces es un personaje patético al cual le tienes miedo, pero también una enorme compasión, porque nunca, ahora sí que como dice Alex Lora, nunca conoció el amor, ¿no? A ver qué nos compartió Rafa aquí. Ah, la película de la escena de la creación de la novia de. Está bueno, nos está compartiendo muy buenos videos, Rafa. Ahí guárdenselos para ver al ratito, porque este dura 30 minutos, 37 minutos. ¿Está mi tesoro lindo? Espero que no se haya oído eso. Casi me quedo sordo. ¿Se oyó? Un órgano, un sonido bien fuerte. Ah, bien. Pues vamos simplemente para redondear que hay otros personajes que son muy importantes y que no salen en muchas de las películas, o hay personajes que están en las películas que no vienen en el libro. Ya les había mencionado de Igor. Igor está muy chistoso y todo, pero no es un personaje del libro. Su aporte en las películas es interesante porque es como entre medio chistoso y medio grotesco, se encarga de hacer algunas cosas, ¿no? No es mi personaje favorito, yo creo que sin él podemos estar bien, sin ningún problema, pero el que sí no puede faltar es Robert Walton. Y Robert Walton es un personaje que es como si fuera el espejo o el doble de Victor. Una belleza de Penny Dreadful, lástima que la terminaron antes de tiempo. Sí, mi estimado Serge, se ve que la acabaron como de apresuradamente, ¿no? Ya. Sí, Mel Brooks, la de John Frankenstein, ¿no? Donde sale este Igor. Claro, en una versión cómica, pues sí, sí es muy necesario, muy icónico también. Les decía de Robert Walton, que es un capitán de barco que está obsesionado con llegar a la Antártida, al Polo Norte, y comparte los mismos rasgos obsesivos de Víctor Frankenstein. Es un explorador joven, sin experiencia, pero tiene mucha ambición, una ambición desmedida, casi enferma, porque lleva a su barco entre los hielos. El barco se ha quedado atrapado varias veces en los hielos. Y los marineros están así de, ya, si nos metemos más, nos va a aplastar, nos vamos a ahogar aquí todos, nos vamos a congelar.
Y el cuate, no, tenemos que seguir y seguir, porque tenía una obsesión. De hecho, así empieza la novela, con Robert Walton, no con Frankenstein, con Walton. Él se encuentra, yendo sobre los hielos, se encuentra justamente a Víctor en un trineo, porque Víctor juró a matar a la criatura. Entonces lo va persiguiendo hasta que se interna a las partes gélidas que llevan hacia el Polo Norte, a los hielos, y entonces llega un momento en que él ya no puede seguir, se empieza a enfermar, se empieza a congelar. El monstruo de Frankenstein empieza a jugar con él, a dejarle notas, a dejarle animales muertos. Toma para que comas y me puedas seguir persiguiendo. Empieza a jugar con él, se ríe de él, porque dice, a mí estos fríos no me hacen nada. A ti sí, tú no puedes seguir hasta... Y juraste matarme, pues a ver, alcánzame, a ver si puedes. De hecho, si el monstruo no le hubiera ayudado, él se hubiera muerto desde cuándo. Pero ahí lo mantenía vivo porque estaba obsesionado con matarlo. Lo encuentra el barco de Walton, casi moribundo, y lo salvan. Y entonces le dice, ¿quién eres? ¿Qué haces ahí? Y entonces al principio no le quería decir, pero como Víctor Frankenstein se da cuenta que Walton tiene la misma mirada obsesiva que él cuando era más joven, decide platicarle toda la historia. Y le cuenta desde que era niño, que murió su mamá, que bla, 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 que hizo al monstruo, que tal. Y le dice, por eso usted no debe seguir con esto. Y entonces se dio cuenta que el Walton estaba muy intrigado de, pero ¿cómo reviviste al monstruo? No, 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 no te voy a decir porque veo que estás igual de loco que yo. Entonces es muy importante este personaje porque es el que le cuenta toda la historia. Y no sale casi en ninguna película más que en la película de Kenneth Branagh de 1994, que es esta. Ahí sí sale y lo tratan muy bien. Y el otro personaje es su amigo Henry Clerval, que es también muy importante porque es su confidente, lo acompaña, es un cuate también muy inteligente y en la novela también es motivo de situaciones muy interesantes y es otra de las víctimas del monstruo. Algunos homenajes o películas, historias basadas en Frankenstein de la actualidad? Pues yo diría que hay muchas. A mí sí me ocurrieron estas, pero a ver, díganme cuáles otras conocen. Son básicamente películas o historias en las que un, un creador, un científico o un grupo de personas hacen algo que se les sale de las manos, si se acuerdan de esta película. Claro que aquí es con una inteligencia artificial, muy al caso de lo que estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Y ya tenemos inteligencia artificial en todo. ¿Será que nos estamos acercando a eso? ¿Será que terminaremos perseguidos por nuestra creación también? ¿Quién sabe? También le compré a mi sobrino de 8 años el libro infantil, lo terminó en 2 días, si le gusta. Ahora lo estoy leyendo yo para debatir con él sobre el tema. Excelente. Dice la película Frankenhooker. Esa no la conozco, la voy a buscar. Yo recientemente vi otra vez Terminator, que obviamente la vi en su momento, y quizá unas 4 o 5 veces más, pero, pero verla ahorita, sí dices, no, pues tiene un montón de cosas que no le había cachado cuando era más chavo, ¿no? Está bueno ver películas que vimos de más jóvenes, verlas con mentalidad adulta, le encuentras o le pones atención a cosas que no le habías hecho caso. Igual Jurassic Park también. Si uno lo ve como, ay, los dinosaurios, todo esto, ¿no? Pero
¿Qué tanto hay de eso, no? También de esos temas de ética y de las creaciones que se vuelven contra nosotros o que no salen como uno esperaba. Y hay una película muy buena, más bien es un relato, si les gusta H.P. Lovecraft. Lovecraft tiene un relato que se llama El Reanimador y es también un científico que revive cadáveres y lo hace por medio de un elixir, este que está aquí inyectado. ¿Se parece a Frankenstein? Sí, claro, porque es revivir cadáveres. ¿Lo hace con electricidad? No, lo hace con química. Pero ¿qué les comenté hace rato? De que en el libro también se habla de química y también se habla de sustancias químicas que inyectó Víctor Frankenstein al cuerpo para revivirlo. Entonces sí hay una relación directa del reanimador con Frankenstein. Además de que a H.P. Lovecraft le encantaba Mary Shelley, le gustaba mucho, tiene libros, bueno, hay un ensayo que escribió H.P. Lovecraft en el que se expresa de manera muy alta, muy enalteciendo el trabajo de Mary Shelley. Entonces, es clavado totalmente un homenaje porque esos seres que reviven, pues en algún momento se vuelven contra su creador. O sea, es exactamente Frankenstein. A ver, ese de Frankenhooker, ya me, ya me. Ah, ya vi que es Hooker. Sí, es una Hooker. Ok, ok, ok. Está interesante. Vamos a buscarla para verla. Como decían, hacer un maratón, ¿no? Entonces cuéntenme, ¿cuál es, para irnos despidiendo? Yo ya acabé mi contenido. Les quisiera preguntar cuál es su Frankenstein favorito, su versión favorita. Ya se ve que está bueno. Bueno, definitivamente la Penny Dreadful es la más apegada Ajá, que he visto yo, es la que a mí me encanta. Y obviamente la cómica, ¿no? De los Herman Monsters, ¿no? Esas son las series que yo creo que crecimos la mayoría de nosotros, ¿no? Viendo y que lejos de mostrar ese monstruo en el que se convirtió, pues, Frankenstein, aunque no se llama Frankenstein, este, nos muestra otra versión, ¿no? De ese ser gracioso, de ese ser amoroso, de papá incluso, ¿no? Entonces, claro. muy padre. La verdad que yo creo que todos los que crecimos eh, viendo esas series, pues, nos identificamos, ¿no? Y aparte, como bien decías, yo creo que todos llevamos un Frankenstein dentro, ¿no? Cuando creamos o cuando hacemos algo, cosas así. Entonces sí, muy padre, muy bonito. A mí me encanta. Gracias, bro. Sí, yo concuerdo contigo. También mi favorita sería Penny Dreadful. Y también me gustan las versiones cómicas. Obviamente entendiendo de que no van a tener ningún apego con la literatura, simplemente son eso, una versión graciosa. Frankenweenie me gusta mucho, la de Tim Burton, la Sí. del perrito. Se me hace muy linda y que tiene muchos de los rasgos no drama, pero sí de pronto sí te preocupas por él y dices, no, que no le vaya a pasar nada y que todo salga bien con él. Es un personaje que es entrañable. Entonces esas las rescataría. Claro, te conecta, ¿no? Claro, claro. ¿Alguien más quiere aportar algo para irnos despidiendo? Fíjate que también, perdón, otra vez, Dime. comentaba que creo que a Igor fue un personaje, supongo yo, no sé, estoy nada más pensando, que lo han de haber sacado del jorobado de Notre Dame, Sí, supongo. sí, Entonces, de ahí lo han utilizado para meterle ese personaje. sí, sí, sabes que sí, tienes razón, sí viene de ahí, segurísimo. Sí, es lo más seguro, porque se identifica demasiado.
Claro, dice Levi que igual Guillermo del Toro dice que Pinocho es una especie de Frankenstein. Inclusive en su versión hace referencias a la hora de crear a Pinocho y son escenas similares. Tienes mucha razón, Levi, sí. Sí, porque también hay momentos en el que se desespera el señor y no sale como él pensaba, o de pronto también se desvía por el mal camino y tal, ¿no? Este, es cierto, es cierto. Dice Sí, Lili, Guillermo del Toro es muy clavado con todo ese tipo de series y con todo ese tipo de películas, ¿no? Como de terror, de cosas así. Y, padrísimo, un gran directorazo. y aparte conoce profundamente Frankenstein, es su personaje favorito. Está actualmente haciendo una versión de Frankenstein en el cine. Parece ser que el actor va a ser Oscar Isaac, pero no sé si va a ser Víctor Frankenstein o el monstruo. Wow. Entonces no sé, pero seguramente va a estar buena, eh, y esperemos a ver qué tanto añade y qué tanto explora y qué tanto cambia, porque él también de pronto si no se apega al 100% a los libros, está bien, es normal que un cineasta pueda aportar y hacer sus adaptaciones. Finalmente no podemos llevar al cine de manera igual algo que se escribió hace 200 años, no funcionaría. Y pues de última, el cine es un negocio y tiene que funcionar comercialmente. Entonces veremos qué hace. Dice Lili que leyó el libro y con eso le parece suficiente. Sí, está bien. Los que no hayan leído el libro, sí, les recomendaría mucho que lo hicieran, independientemente de todas las películas que hayan visto. Dice Rafa, mis favoritas, perdón por insistir, son las mudas, que no tengo muchos recursos tecnológicos. Pues sí, este, aunque película muda solo hay una, la de 1910. Las otras de 1931 ya tienen sonido, pero es mudo, el Frankenstein es mudo. Entonces a lo mejor te refieres a esas. Y sí, hay 4 o 5 de esas que hizo la Universal en la década de los 30. Yo diría que de esas, las más rescatables es la uno, la primeritita, y la de la novia de Frankenstein. Creo que son las más importantes. Las demás, pues pueden ser como opcionales. Luego me mandas la serie turca de Yaratilán, ¿sí? Gracias, bro, para verla, me encantaría. Sí, la veo. Y también con la creación de la forma del agua, pues es un poco también, ¿no? Es que siempre con Guillermo el Toro el tema es que para él los monstruos no los define la apariencia, sino las acciones, como lo hemos visto en todas sus películas, Laberinto del Fauno, la forma del agua. Siempre el más malo siempre es humano. Los monstruos son humanos, ¿no? Entonces creo que por eso lo que decían sobre, sobre Frankenstein y Guillermo del Toro, sin duda. Gracias, Rafa, por el comentario. Y Víctor y Paulina, dice Víctor, Frankenstein es un jefe clásico en los juegos de Castlevania. Claro, claro, buenísimos juegos. Y en Dragon Ball, dice Paulina, llegó a salir también un personaje haciendo alusión a Frankenstein llamado Hugo. Esos no los conozco, Fíjate que no he visto nada de Dragon Ball, no sé nada de Dragon Ball, pero seguramente porque hasta en DC Comics so- hay un personaje que está muy, muy basado en Frankenstein. Solomon algo, Solomon no sé qué. Se me fue el nombre, pero es Solomon. No quiero decir algo incorrecto, pero por ahí va. Puede ser que hasta Hulk, pero no sé. Ahí sí estaría especulando mucho. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado la charla. Obviamente da para hacer fotos de muchos tipos. Solomon Kane, eh, ese es el del sombrerito, ¿no? El que mata a los, este, a los demonios, ¿no? No sé si es ese, porque ese yo más bien lo veo como la versión esta del Van Helsing que hizo Hugh Jackman, que tenía su sombrerito y sus armas. Sí lo veo muy parecido a Solomon Kane. Pero hay otro que es como muy fuerte, muy grandote, como muy monstruoso.
O igual estoy mal yo en el nombre, ¿eh? No me hagan mucho caso con eso. Posiblemente en lo de los cómics estoy completamente errado. Bueno, pues entonces damos por terminada la charla. Espero que les haya gustado. Si quieren hacer dibujos, fotos o lo que sea, escritos, ensayos o un maratón de ver Solomon Grundy, gracias, ese, gracias, Vic, ese mero, Grundy, gracias. Perfecto, pues muy buenas noches a todos. Hagan muchas fotos de Frankenstein, vean películas y hagan su maratón. Otro día nos vemos para hablar de otro tema Darks también, o de algún otro tema. Cuídense mucho. Bye bye. Muchas gracias, Lalo. Saludos. Cuídense. Bye bye. Hasta luego.